Ahora sí. Hoy los voy a aburrir con esto. Quizá veamos un poquito de práctica. Ya lo vemos. Bien, ¿qué es la programación orientada a objetos o el POO? ¿Sí? Es un paradigma de programación. Un poco lo que ya te venía contando. Era una parte, cómo reutilizar código, ¿no? Cómo lo hacemos, lo escribimos una sola vez y lo reutilizamos en varios lugares, ¿sí? Con algo que se llama herencia, ¿no? Prácticamente lo que vamos a ver es eso, a ver lo que es una herencia y cómo reutilizar código y para que sea más legible para nosotros, ¿no? Al poder leerlo. Bueno, y vamos a ver las diferencias con lo que veníamos haciendo, que era programación estructurada. Sí, vamos a ver cuáles son las ventajas de uno y cuáles son las ventajas del otro. Bien. Programación orientada a objetos es un modelo o un estilo de programación que nos da unas guías sobre cómo trabajar con él. Se basa en el concepto de clases y objetos, ¿sí? Lo que les venía diciendo. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en varias piezas simples, ¿sí? Reutilizables, sobre todo, y, como dice aquí, para crear instancias individuales de objetos. Bien. Aquí están las ventajas de la programación orientada a objetos, ¿sí? Lo primero y principal es la reutilización del código. Convierte cosas complejas en estructuras simples y reproducibles. Evita la duplicación de código. Permite trabajar en equipo gracias al encapsulamiento. Bien, esas son unas de las cositas que vamos a ir anotando. Encapsulamiento. También vamos a ver lo que es herencia. Voy anotando así, recalco lo que son esas dos cositas. Bien, protege la información a través de la encapsulación, ya que solo se puede acceder a los datos del objeto a través de las propiedades y métodos privados. Bien, eso es un poco lo que yo le venía diciendo, que no podemos manipular cierta información fuera de una hoja, le decía yo, ¿no? De una clase, si es que no se está usando en esa clase misma, ¿sí? Por ejemplo, tarjetas de crédito, contraseñas, ese tipo de información es sensible, por lo cual no debemos, no tenemos que leerla en otro archivo que no sea en donde se está instanciando, ¿no? Bien, ahí hay otra palabrita clave, no aparece como tal, pero son los modificadores de accesos. Eso que es lo que vamos a ver hoy también. Modificadores de accesos, ¿sí? Bueno, aquí hay un ejemplo de una abstracción, o una clase, mejor dicho, llamada animal. Podemos ver que los objetos que podemos crear en esa clase pueden ser perros, gatos, etcétera, ¿sí? Ratones. Tienen atributos que son prácticamente características, ¿no? De este objeto. ¿Sí? Puede tener un nombre, una edad, una altura, ¿sí? Cantidad de patas, en caso de los vehículos, cantidad de puertas, lo que yo les decía, ¿sí? Cantidad de ojos, etcétera, ¿sí? Y métodos, lo que ya veníamos viendo, o también llamados funciones, que es lo que puede hacer ese objeto, ¿no? Vos puedes manipular la información que tiene y arrojar una salida mediante métodos o funciones. Bien, esto es lo que veníamos haciendo nosotros, ¿sí? Programación estructurada, ¿sí? Los programas son más fáciles de entender. Un programa estructurado puede ser leído en secuencias de arriba hacia abajo, sin necesidad de estar saltando de un sitio a otro en la lógica. Bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo ahora, ¿sí? Tenemos dos hojas y vamos a estar de un lado al otro, ¿sí? Leyendo un código de un lado al otro, pero ¿qué es lo que pasa? Es más fácil de leerlo, cada hoja en sí es más fácil de leerlo. Y bueno, una ventaja de la programación estructurada es que está todo en un solo lugar, entonces podemos acceder a la información sin estar cambiando de hoja, ¿no? Esa es una ventaja de la programación estructurada. Sí, la estructura del programa es más clara, las instrucciones están más relacionadas entre sí y es más fácil comprender lo que hace cada función. ¿Sí? Porque claramente, si nosotros hacemos una función y la utilizamos dentro de la misma clase, podemos ver cómo es el algoritmo de esa función, ¿no? Qué es lo que lleva detrás toda la forma de pensar, de resolver un problema, lo podemos leer
ya que la programación estructurada nos permite eso, ¿no? Leer directamente qué es lo que hace cada método, cada función, y reutilizarlo. No así lo que es la programación orientada a objetos, en lo que yo les decía, por ejemplo, sacar no sé, la raíz cúbica de algún número, ¿sí? No nos interesa saber cómo sacamos eso, ¿sí? Pero nos interesa el resultado, entonces es la programación orientada a objetos. Podemos tener una función para resolver un problema complejo, pero yo solamente quiero el resultado. Entonces, como yo estoy leyendo solamente resultados, es más legible leerlo así, pero quizás comprenderlo a la primera no es tan fácil porque tenemos que estar cambiando de hoja. ¿Sí? Entonces, son las diferencias. Ya vamos a ver algún ejemplo que otro. ¿Sí? Favorece la reducción del esfuerzo en las pruebas. Aumenta la productividad del programador. Bueno, porque lo hace todo una línea debajo de la otra, ¿no? Por eso es más fácil para nosotros. No tener que estar haciendo una clase cada vez que queramos separar algún dato, ¿no? Bien. Programación orientada a objetos es una forma especial de programar, más cercana a la forma de expresar las cosas en la vida real que otros tipos de programación. Hay que pensar de una manera distinta para escribir programas en términos de objetos, propiedades, métodos y otros conceptos nuevos. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ella me hace un aguante, perfecto. Bien, el adecuado diseño de las clases favorece la reusabilidad. Bien, no creo que comprendamos bien estos conceptos hasta que no veamos la práctica, ¿no? De cuáles las ventajas y desventajas de cada uno. Así que por ahora lo vamos a saltar hasta que veamos bien qué son este, cada parte de lo que es una Profe, clase y lo que es la programación orientada a objetos. Sí, profe, una diferencia así sustancial entre los dos, algo que sea, que marque la diferencia entre los dos así fuerte, ¿cuál sería? Más allá de que una tenga el resultado, que se conforme con el resultado y la otra no, ¿cuál sería la diferencia más fuerte que hay entre los dos? bien. Por ejemplo, la reutilización del código, ¿sí? No más allá de lo que te digo de que Sí, te haga sí, respuestas, solamente respuestas. Vos, por sí, ejemplo, vos podés tener varias cosas en donde vos te usas ese resultado, ¿sí? Entonces, vos lo sí, único que sí, sí, haces es sí, más fácil hacer el llamado a las cosas. sí, Para ese eso es se el usa, que... ¿sí? Bien, 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 Lo está bien, vamos a está bien, ver, está por bien. ejemplo, cuando ustedes hacen una compra de algún Sí, producto online, ¿sí? Tienen el sí, detalle de cada cosa y tienen el resultado sí, final, digamos, de cuánto es el precio, ¿sí? Ese precio bien, yo lo voy a utilizar, por sí, ejemplo, en una base de datos, lo tengo que utilizar en sí, un ticket, lo tengo que sí. utilizar en otro, qué sé yo, En otra yo lo plataforma, utilizo. en todos los lugares. Sí, Exactamente, por eso sí, nos sí, facilita la vida a nosotros, ¿no? Usarlo una sola vez sí, y lo único que sí. hago es leerlo después, ¿no? Extraerlo, digamos, lo que no sé, de donde esté, para donde se lo use. Bien, bien, está bien. Esa era Exactamente. la ¿Sí? pregunta. Gracias, gracias, Ah, gracias. por favor. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en detalle. Vamos a hacer cosas Bien, bien. simples y vamos a ver cómo reutilizar y bueno, vamos a medida que vamos entendiendo, vamos a ir complejizando las cosas, ¿no? Bueno, Vamos a ver de nuevo qué son las clases, ¿sí? Es una plantilla, dice, ¿no? Define la manera genérica cómo van a ser los objetos de un determinado tipo. Por ejemplo, una clase puede, para representar a animales, puede llamarse animal y tener una serie de atributos como nombre, edad, ¿sí? Son los atributos, ¿sí? Que deberíamos anotar que son atributos o también llamados características, ¿no? Que tiene una clase, pero se les llama atributos. Si lo van a encontrar en algún tutorial, en alguna cartilla de Java, ¿sí? No solamente de Java, sino de los lenguajes que sean orientados a objetos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos nuestra palabra clave, son atributos, ¿sí?
Entonces ya tenemos encapsulamiento, herencia, modificadores de accesos y atributos. ¿Sí? Ya lo vamos a ir definiendo con la práctica. ¿Sí? La mejor forma de aprender es practicando, porque si no, es mucha teoría, y a la hora de procesar tanta información, por ahí perdemos el hilo, ¿no? Mm. Bien, vamos a lo que es una clase. Fíjense, la clase vehículo, ¿sí? Podemos hacer objetos de tipo vehículos de dos ruedas, voladores, barcos, ¿sí? Tipo figuras, podemos crear figuras, dependiendo de la cantidad de lados, podemos arrojar un resultado y decir, este triángulo tiene esta superficie y tiene este perímetro, ¿no? ¿Sí? Lo único que hacemos es pasarle los datos que queremos que procese, ¿sí? Y nos devuelve un resultado. En este caso podemos pedirle perímetro, el área, podemos pedirle, no sé, muchos valores que sean relacionados a las figuras geométricas, ¿no? Y fíjense esta clase, dice punto, ¿sí? Quizás esta es muy importante hoy en día. Este, ¿Qué significaría la clase punto para ustedes? Ahí yo los leo. O si no entienden por qué le pasamos dos parámetros, también ahí hay una pista. ¿Por qué hacemos una clase llamada punto y le pasamos dos numeritos? Se refiere a las coordenadas X e Y. Muy bien, ¿sí? Son los ejes X y el eje Y, ¿sí? Y lo vamos a usar mucho en qué puede ser, por ejemplo, una aplicación de comida, ¿sí? Para saber dónde está el delivery, ¿sí? Para poder marcar puntos en el mapa, para eso hacemos una clase de puntos, ¿no? O de coordenadas, ¿sí? Para no estar haciendo ese cálculo cada rato. Bien, tenemos que en Java una clase se define con la palabra reservada class, seguida del nombre de la clase. Eso ya un poco ya lo habíamos visto, ¿sí? Que debe empezar con mayúscula, y si está compuesto por más de una palabra, cada palabra debería comenzar con mayúscula, ¿no? Es lo que dice en los tres puntos, ¿sí? Bien, acá tenemos la abstracción, ¿sí? Ese es otro punto a anotar. Abstracción. ¿Qué es la abstracción? ¿Sí? Es como yo les venía diciendo, creo que uno de ustedes me tiraba un tips, ¿sí? Como se lo puede ver. Es como una categoría más alta, ¿sí? Cada vez hacemos una categoría. Mientras más nivel de abstracción tengamos, vamos a tener una categoría más alta en lo que es clases, ¿no? Por ejemplo, a ver, la clase comercio, ¿sí? Esa es una clase. Le podemos poner algún tipo de comercio, por ejemplo, talleres, 24 horas, ¿sí? Esa sería otra clase. Cada nivel de abstracción sería una clase, ¿sí? Entonces, mientras más abstracción tengamos, tampoco mucho, ¿no? Tampoco es conveniente tener 20 clases de abstracción, pero sí dos o tres clases de abstracción. Está bueno para poder no escribir tanto código, ¿no? Poder reutilizar lo que ya tenemos. Entonces así vamos a ir jugando con los niveles de abstracción. Yo les decía el nivel de abstracción comercios, ¿sí? Ustedes, Profe, una preguntita, sí, perdón. Eh, ¿Eso se refiere a que uno puede utilizar los mismos códigos, por ejemplo, para, no sé, un sistema de jubilatorio? Vos tenés distintos lugares donde van a utilizar siempre el mismo programa. Comercio, como usted dice, lo mismo, es válido para tal y tal negocio, para distintos negocios, para que define un rubro, digamos. ¿Puede claro, una ser? categoría, le decíamos, ¿no? La vez pasada, un rubro, Ajá. ¿sí? Bueno, Entonces utilizamos el nivel de abstracción más alto, va a ir para muchas clases hijas, ¿no? Entonces eso es lo que sí, quería decirles a ustedes. está Una bien, abstracción puede tener muchos hijos, a eso se le llama herencia, ¿sí? Podemos tomar está las bien, cosas está del bien, está padre bien. y releerlas. Dale, dale, está bien, gracias. Bien. La abstracción encara desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, expresa las características esenciales de un objeto, las cuales distinguen al objeto de los demás. Ahora lo vamos a ver
un poco con la práctica. Fíjense que el objeto acá es una persona, y los atributos que tiene son estos valores, ¿no? Edad, DNI, ingreso, altura, son todas características que le llamamos atributos, ¿sí? Yo puedo crear muchas personitas y en cada persona lo único que hago es cambiarle el valor de los atributos, ¿no? Entonces cada persona tiene su atributo. Entonces lo podemos leer así. Bien, los atributos son características que tendrá nuestro modelo de clase para crear objetos. Fíjense acá, tenemos un objeto, o una clase mejor dicho, persona, ¿no? Y fíjense el modificador de acceso que tiene, ¿sí? Nosotros siempre veíamos lo que era la parte public, ¿sí? Pero fíjense estos datos, ¿sí? Estas variables que tenemos aquí, o estas características, ¿sí? Porque son atributos, están con un modificador de acceso privado. ¿Qué quiere decir? Que solamente estos datos yo los puedo leer en la hoja que está contenida en la clase persona, ¿no? O en el archivo, mejor dicho, ¿no? Lo hablemos ya un poquito más con propiedad. ¿Sí? No puedo yo leer estos datos desde otro archivo, ¿sí? Porque son de tipo privado, ¿sí? Pero, Solamente los puedo utilizar dentro de la clase persona, en este archivo, ¿sí? Bien, sigamos. La información de un objeto se almacena en atributos, como he dicho, pueden ser de tipos de datos primitivos de Java o de tipo objeto, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, ¿sí? Eh, una clase llamada producto, que también tiene. Fíjense que son instanciaciones, ¿no? No están asignando nada, ¿sí? Solamente están diciendo que este atributo comienza acá y lo puedes utilizar dentro de este archivo. Es lo único que hace, ¿sí? Fíjense que no tiene ningún valor todavía, solamente tiene sus nombres, su tipo de datos. Bien, así lo vamos a ver más o menos en código. Una clase persona que tiene todos estos atributos, ¿sí? Nombre paterno, perdón, apellido paterno, materno, un tipo de sexo, edad y dirección, por ejemplo, ¿sí? Entonces todo este objeto persona tiene esta cantidad de atributos. Bien, un poco lo que les venía diciendo, que eran los modificadores de acceso. Esto nos permite leer o no leer, ¿sí? Información desde un archivo de otro, ¿sí? Solamente se pueden leer los que son de tipo privado dentro de la misma clase. Bien, aquí los define. Los tipos public, el método o atributo es accesible por cualquiera, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a leer método, ¿no? No tanto lo que son atributos desde otro archivo. Aquí tenemos otro, el privado, ¿sí? Solo es accesible para la propia clase, fuera de la clase no se ven. Se suelen usar en atributos y métodos que solo se usen dentro de la clase. Y después tenemos el protected. En método o atributo de una clase padre se podrá acceder desde las clases hijas de la misma. Y bueno, es muy usado en herencia, ¿sí? Ya lo vamos a ver cada uno, vamos a poner un ejemplo. Bien, otra palabra clave, constructores. Un constructor es un método especial de una clase que se llama automáticamente cuando se declara un objeto de esa clase. ¿Sí? Yo puedo poner aquí, fíjense esta clase persona, ¿sí? Tiene sus atributos. Después viene lo que sería un constructor que lleva el mismo nombre que la clase, pero no es una clase, ¿no? Fíjense que lo que le está omitiendo aquí es la palabra clase. Bien, esto se ejecuta cada vez que este archivo se llama desde otro lado, ¿sí? Es lo único que hace un constructor. Si aquí yo le pongo, mostrarme un mensaje que se inicializó un constructor, ¿sí? Perdón, que se instanció una clase o un objeto de esa clase. Acá podríamos poner un código, ¿no? Que muestre por consola, se inició o se instanció un objeto en otro archivo, ¿sí?
Si no ponemos nada, bueno, no hace nada, ¿sí? Está ahí el constructor, lo podemos utilizar en un futuro. Pero básicamente cada vez que yo llame a este archivo que contiene esta clase, se ejecuta esta función de forma automática. Es lo único que hace. Sin llamarla, ya se... Eso es una consulta, eso sería como una función, o sea, Es una como el función. llamado de una función. Es una función automática, ¿sí? Entonces, cuando llamamos a persona, por ejemplo, si hacemos print persona, imprimimos persona, ¿saldría ya el resultado de la función que está dentro de ese programa? ¿O querés hacer un print persona en este archivo o en el otro archivo? No, en el segundo, Acá, ahí. Si sí. hacemos un print persona, ¿te saldría entonces las funciones que vos ya declaraste al principio? Eh, si vos utilizas información de acá, por ejemplo, acá, y querés mostrar esta información en ese print, sí. Si no, te sale solamente el print, pero vos no vas a imprimir persona, porque persona todavía no tiene nada, no le estás mandando nada por aquí. Es una función cualquiera, ¿sí? Ah, entiendo, entiendo. ¿Sí? Generalmente, a ver, las usan, por ejemplo, para acceder a una base de datos, ¿sí? Esta clase de acá se llama base de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene una base de datos? Tiene un puerto, tiene un nombre, tiene un alojamiento, ¿no? Lo que sería un servidor, ¿sí? Esos son tres tipos de datos que quizás yo cada vez que llame a una base de datos para consultar un dato, lo tengo que hacer cada vez que yo consulte. Entonces, para eso me sirve, por ejemplo, este método, ¿sí? Que se llama constructor. Entonces, para yo no hacer a cada rato la llamada a la base de datos perdón, en cada uno de estas, por ejemplo, estos métodos de acá abajo, ¿sí? Lo llamo una sola vez y esto automáticamente se está conectando, ¿sí? No así como esta que hay que estar llamándola, ¿sí? Para eso sirve. Quedó claro, quedó claro. Bien. No sé si decía algo más. Bien, pueden haber constructores vacíos sin parámetros o personalizados, ¿sí? Ya vamos a ver. Bien, esto está bueno, ¿sí? La palabra clave this, ¿sí? Utilizamos el this para poder acceder a los atributos del objeto, básicamente, ¿sí? Si no, no podemos usar estos atributos. Bien, cuando se llama un método, se pasa automáticamente un argumento implícito, que es una referencia a un objeto invocado. Es decir, el objeto sobre el que se llama el método. Esta referencia se llama this. De momento no lo vamos a ver mucho, pero está bueno que lo sepan. Vamos un poquito a la práctica. Sí, fíjense que yo tenía aquí mi archivo principal. No sé si se logra ver. A ver, vamos a ver. Ahí. Fíjense, a ver, esto no es de bolilla. ¿Sí? Tenemos nuestra clase principal main. ¿Sí? Aquí vamos a poner todo lo que nosotros queramos mostrar. Y aquí teníamos una función que era de tipo numérico, ¿no? Que me retornaba, perdón, un valor numérico entero, ¿no? Y que lo que hacía la función multiplicaba un número con otro. ¿Sí? Básicamente. Esto. Aquí básicamente vamos a ver de forma gráfica qué es lo que está pasando aquí. Sí, nosotros tenemos nuestro archivo. Perfecto, Pablo, sí, sí. Por trabajo no hay problema. Aquí te paso. Ahí está. Perfecto. No hay problema. Bien, nosotros tenemos nuestra clase principal, ¿no? Principal se llama nuestra clase. Aquí dentro tenemos lo que sería la función principal llamada main, ¿sí? Con minúscula. Y dentro de main, perdón, dentro de la clase principal tenemos ciertos métodos. Perdón, voy a hacer un poquito más abajo. Ahí. Sí, yo los dibujo así porque son bloques de código, ¿no? Aquí tenemos un método que se llamaba sumar. Sumar.
Y aquí teníamos otro que se llamaba multiplicar. ¿Sí? Básicamente lo que hacía esto era leerse dentro de este archivo, o sea, perdón, dentro de este bloque, ¿no? El bloque negro, que es el principal, lo podíamos reutilizar, ¿sí? Estos métodos de afuera hacia adentro. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo en este pedazo del bloque de código. Acá está instanciado, ¿sí? Acá no está llamado, pero podemos llamarlo, ¿no? Podemos ponerle un int a, perdón, 1 y un int. ¿Sí? Lo podemos guardar en una variable que se llama en números multiplicados. Ah, sí estaba viendo eso el otro día, en uno de los archivos que pasaron los chicos, creo que le llamaban variables de retorno o algo así. Bien, la variable de retorno, sí, nosotros teníamos lo que era el return, ¿sí? Que era para devolver la salida de esta función, ¿no? Bien, ¿cómo llamábamos a nuestra función dentro del archivo? Lo único que había que hacer era llamarlo así, multiplicar, por ejemplo. Abríamos paréntesis. ¿Y qué me está pidiendo multiplicar? Me está pidiendo dos tipos de parámetros, ¿sí? Los dos tipos de parámetros son tipo entero. Entonces tengo que Parámetro pasarle dos entero. enteros. ¿Sí? Le voy a pasar número 1 y número 2. ¿Sí? ¿Puedo mostrar multiplicado? Sí. Bien. ¿Sí? Entonces ponemos acá los números, perdón, el resultado o el producto, ¿no? Sería el producto. Concatenamos esta variable. ¿Sí? Porque esta variable está guardando lo que hace esta función, ¿sí? O claramente podemos llamar a la función directamente acá, ¿sí? Para no hacer eso, lo guardamos en una variable y mostramos la variable, ¿no? Entonces ahí ya me tiene que mostrar 35, ¿no? Ahí está, ¿sí? Está multiplicando el parámetro 1 y el parámetro 2. Ahí estamos haciendo lo que les dibujé acá en el Paint, ¿sí? Estamos reutilizando, perdón, estamos utilizando esta función, ¿no? Utilizando esta función dentro del código main, ¿sí? Un bloque main. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Prácticamente vamos a tener otro archivo que se llame, no sé, número, ¿sí? Así se va a llamar, un ejemplo, ¿sí? Y aquí vamos a tener otras funciones. Vamos a tener una función así y otra función acá. Y lo que vamos a hacer es solamente leerlo aquí, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tenía acá preparado un resultado, ¿sí? Para crear una clase dentro del paquete. Fíjense que aquí está el paquetito. Le hacemos clic derecho, instanciamos una nueva clase, ¿sí? Nos va a preguntar cómo queremos que se llame. Entonces, acá le vamos a poner calculadora, ¿sí? Y se me crea una clase calculadora, ¿sí? Eso es lo que teníamos hasta el momento. Y aquí dentro, podemos poner los atributos, ¿sí? ¿Qué eran los atributos? Características, ¿no? Hagamos, no sé, private int DNA. Ahí está, ¿sí? Ahí está el atributo. Después tenemos un constructor. ¿Qué era un constructor? Es una función que se ejecuta cuando esta clase es llamada en otro archivo, ¿sí? Se va a ejecutar un constructor. Por ejemplo, public calculadora, ¿no?
esto así, es lo que me está faltando. Y acá podemos poner un mensaje. Se ha creado un objeto de otra instancia, ¿sí? Entonces yo cuando llame cualquier dato de la clase calculadora, esto se me va a ejecutar de forma automática y me lo va a pintar por consola, ¿sí? Eso es lo que es un constructor. Y después teníamos lo que son los métodos, ¿sí? Que son funciones, ya saben cómo declarar funciones, que vamos a utilizarlo, vamos a llamar estos métodos en nuestra hoja principal, que sería principal Java, ¿no? ¿Dónde está? Acá. ¿Sí? Lo vamos a utilizar acá. Esto lo vamos a comentar un segundo. Está comentado. Y vamos a trabajar con esto. ¿Sí? Fíjense que yo tenía un archivo que se llama cálculos. ¿Sí? Aquí teníamos para poner los atributos, en este caso no tiene, ¿no? ¿Sí? También no tiene un constructor, lo único que tiene es un método. ¿Qué es lo que hace este método? Fíjense, es un public que quiere una salida de tipo entero, ¿sí? Y que requiere parámetros también de tipo entero. ¿Qué es lo que hace? Una simple suma, ¿sí? Esta función o este algoritmo yo no lo quiero leer en otro lado, solamente quiero el resultado. Entonces, venimos acá, ¿sí? Fíjense que la palabra clave es cálculos. ¿Qué quiere decir? Que de la hoja cálculos, ¿sí? Estamos instanciando una nueva variable, ¿sí? Un nuevo objeto estamos haciendo, ¿sí? Por eso se llama new calculus, ¿sí? Estamos haciendo un nuevo objeto. ¿De qué clase? De cálculo, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Estamos imprimiendo un resultado, ¿sí? Estamos pasando suma, ¿sí? Y le pasamos dos valores, el 15 y el 20. Pero yo no puedo leer acá en esta hoja suma, ¿sí? Bueno, este es sumar, nada que ver. Este es suma, fíjense que está incluso con otros colores, ¿no? Está con verde y este está con un verde un poco más fuerte, ¿sí? ¿Será que me arroja el resultado? Vamos a ver. Sí, ahí está, 35. ¿Ven? Yo utilicé una función desde otra instancia, ¿no? Que es cálculo, ¿sí? Este algoritmo está en otro lado, no me importa cómo lo procesa, lo único que me interesa es el resultado, ¿no? Podemos hacer otro, podemos hacer que, no sé, que lo podemos guardar en una variable, por ejemplo, a este resultado, ¿sí? Podemos poner int, no sé, número, es igual al resultado punto suma, ¿sí? Fíjense que ella misma me está diciendo que tiene que ser de tipo entero, que lo vamos a leer como A, y tiene que ser de tipo entero y se va a leer como B, ¿sí? No sé si se logra ver. Y podemos ponerle números random, ¿sí? Y me falta cerrar, ¿no? Ahí está. Vamos a mostrar este dato. Poner número es y concatenamos, ¿sí? Vamos a mostrarlo. Estamos utilizando una función desde otro archivo, ¿sí? Lo estamos llamando de esta manera, ¿no? Primero hay que llamarlo, ¿sí? Guardarlo en esta variable, y después cuando yo ponga variable punto, me va a aparecer ese resultado, punto, ¿sí? Me salen todas las funciones que yo le puedo agregar, ¿no? En este caso tendría que hacer suma. Pero como no le estoy asignando ninguna variable, no la puedo llamar. Por eso no me está tirando, ¿sí? En cambio, acá sí. Como lo estoy guardando,
¿sí? Fíjense que acá está suma, ¿no? Entonces la puedo usar, hago un clic, ¿sí? Y ya la puedo usar. Ahí está. ¿Sí? Justo en un... ¿Sí? Fíjense que son datos traídos de otra hoja de otra clase, ¿no? Obviamente es muy simple una suma, pero ya no estamos haciendo esto en el mismo lugar, ¿sí? Estamos trayendo de otro lado. Entonces, para eso nos sirve, bueno, este es un esquema, para eso nos sirve la programación orientada a objetos, para reutilizar esa función de la clase cálculos en donde nosotros queramos, ¿no? Bien. Aquí tenemos un poco lo que es el constructor. Bueno, ya les había dicho que es una función que se ejecuta de forma automática. Tienen que aprender los conceptos. Herencia, ¿sí? ¿Qué es lo que era herencia? ¿Sí? Heredar los datos del padre al hijo, ¿no? Tienen que ver lo que era encapsulamiento. Encapsulamiento es esto, ¿sí? Jugar con los modificadores de acceso y poner estos datos en públicos o en privado, ¿sí? Esos son. Esto está encapsulado, ¿no? Solamente se puede leer dentro de este archivo, ¿sí? Aquí ya no se puede leer. Y modificadores de acceso. Ya saben, público, privado, contexto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Atributos. ¿Qué son los atributos? Dijimos que eran características. ¿De quién? De las clases, ¿no? Después tenemos abstracción. ¿Qué dijimos que era abstracción? Era como subir un nivel de ¿qué? De categoría, ¿no? Cómo vamos subdividiendo el código de a poquito, ¿sí? Se lo dejo eso para que investiguen, no sé si está en la teoría, creo que no. Constructores. ¿Qué es un constructor? Era una función que se ejecuta cuando se instancia la clase en otro archivo. Y después está la palabra clave, this, que nosotros lo vamos a utilizar para hacia esto, ¿sí? Por ejemplo, this punto, ¿no? This punto, y ponemos el nombre del atributo, ¿sí? Acá voy a poner el nombre atributo. ¿Sí? Podemos instanciar y asignar valores, ¿no? Con esta palabra. Entonces vamos a poner acá de momento para asignar valores a los atributos. Después tenemos esto, ¿sí? Que vendría a ser esto, ¿no? Fíjense este cuadrito, nombre de la clase, el nombre del objeto, y que va a ser el nuevo constructor. Bueno, eso también lo voy a poner ahí. Cómo instanciar clase de otro, ¿sí? Entonces, con una flechita, hace nombre de la clase, seguido de qué, cómo lo vamos a guardar nosotros, ¿no? Nombre igual, ¿sí? ¿Sí ven ahí? Y viene la palabra new, ¿sí? Que ya lo habíamos visto con array list, ¿sí? Hacemos
llamamos al constructor, ¿sí? Le podemos pasar parámetros, ¿sí? Que eran los parámetros de datos de entrada, y que era un constructor, era una función que se ejecuta cada vez que se instancia esa clase. Sé que le estoy hablando en chino alguno, ¿no? Pero bueno, con que sepan eso no va, ¿no? Esto de acá, feliz. ¿Qué era la PO? Mareo. Programación orientada a objetos. Bien, ¿sí? Eso es lo más abstracto, ¿sí? Programación orientada a objetos, ¿sí? La debo, la contraseña, ¿dónde está? Ahí está, ahí te puse. Bien, si yo borro esta línea, eh, esta de acá, ¿sí? No estoy leyendo nada de ese lado. El archivo principal, ¿sí? Este es nuestro archivo. ¿Está orientado a objetos? No, O sea, de momento no, es un solo archivo que contiene sus propios métodos y los lee él solo, digamos, ¿no? Entonces, de momento, o vamos a decir de mala manera, pero no está orientado a objetos, ¿no? ¿Sí? Entonces, de momento, ese archivo solito, así tal cual está, no es programación orientada a objetos. Ahora, cuando nosotros instanciamos otra clase, ¿sí? Se llama calcular números, estamos haciendo un objeto nuevo, ¿sí? Una clase nueva, que la vamos a poder utilizar en cualquier parte de nuestro código, de nuestro programa, ¿sí? Entonces, esta clase que tenemos aquí, cuando nosotros la llamamos acá en main, ¿pasa a ser programación orientada a objetos? sí, 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 ¿sí? Ahí sí, sí, sí. porque yo estoy reutilizando código, ¿no? Estoy reutilizando código, fíjense que yo ya no estoy leyendo los algoritmos que me resuelven el problema, ¿sí? Lo resuelve ya otra hoja aparte, ¿sí? Principalmente eso, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Utilizando código de otra hoja, ¿sí? Funciones de otra hoja, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a poner, ¿cómo se llaman las funciones? ¿Cómo lo vemos en la teoría? Yo no le voy a poner funciones, se llaman métodos, ¿sí? ¿Qué más tiene? Acá voy a poner métodos. Métodos o funciones, ¿no? ¿Qué más tiene una clase? ¿Qué más bien? Atributos. Aquí, esta función que se ejecuta sola, Un constructor. un constructor, ¿sí? Un constructor. Cuando nosotros llamamos este pedacito de código aquí, ¿sí? Lo llamamos aquí, ¿sí? Estamos instanciando. Eso se llama instanciar, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, estamos instanciando, ¿sí? Estamos llamando una clase de otro archivo a la nuestra, ¿sí? Estamos instanciando. Bien. ¿Qué es lo siguiente que lo que pasa? ¿Por qué lo apunté desde el constructor? Yo no veo en el del constructor, sino que también está asociado al constructor, ¿no? ¿Qué se ejecuta? Si yo acá ponía un hola mundo, ¿sí? Yo con instancia acá, ¿sí? Cuando ponga, eh, fíjense que se pone primero el nombre de la clase que estamos instanciando, ¿no? Calcular números, como nosotros queremos que lo queremos guardar, números, ¿sí? Bueno, eso no lo voy a poner todavía. ¿Qué es lo que sucede cuando instanciamos? El constructor se va a ejecutar, ¿sí? Todo lo que está dentro del constructor se ejecuta. Y si nosotros teníamos un hola mundo en el constructor, ¿qué va a pasar acá? Se va a ejecutar hola mundo, ¿verdad? Ejecuta. ¿Sí? ¿Por qué? Por el constructor.
Después, ¿qué más vimos? Lean un poquito la teoría. ¿Qué vimos? Constructor, métodos, instanciación, programación Atributos. orientada a objetos. ¿Alguna palabrita clave? Atributos. This, Atributos, bien. El this es la palabra clave, ¿no? this, Muy bien. this. Ahí vamos a anotar los dos. Is. Aquí tenemos los atributos. ¿Qué son los atributos? Características. ¿Sí? ¿Qué pueden contener los atributos? Bueno, modificadores de acceso. Yo le voy a poner MA. ¿Qué eran los MA? Sin miedo, sí, tírenme la palabrita nada más. Public. Bien, Private. public, private, protected, ¿sí? Protected. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el public. Entonces, vamos a poner aquí también. Vamos a poner MA. ¿Sí? Antes de la función nosotros ponemos una palabrita, ¿sí? Siempre ponemos public nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros le ponemos private? No se puede. Es como que se oculta la información. Muy bien. Solamente puedo leerlo en este archivo, ¿sí? Si yo lo llamo acá, no lo voy a poder leer. Entonces, Son los como permisos, ¿no es modificadores- cierto? ¿Cómo? Serían como los permisos. No se lo puede instalar. Muy bien. Fíjense que los modificadores de acceso sería sinónimo, no es sinónimo, pero va de la mano con lo que es encapsulamiento. Ustedes cuando me dicen qué es el encapsulamiento, los permisos, ¿sí? Como dice el compañero, ¿sí? El encapsulamiento quiere decir que no se va a salir de acá de este archivo, ¿sí? Está contenido en ese archivo, no vamos a poder leerlo en otro lado. ¿Sí? Son los modificadores de acceso, ¿sí? Nos vamos a poner un ejemplo. Poner verde. Public. No se lo puede instanciar, profe, al privado, ¿no es cierto? Al private. Exactamente. No lo podemos leer directamente, ¿no? ¿Sí? Entonces los MA, ¿sí? Es el encapsulamiento. Si tiene encapsulamiento o no tiene encapsulamiento, o tiene un encapsulamiento personalizado, ¿no? Como es el protected, solamente sirve para las clases hijas. Bien. Bien, eso vimos hoy. Programación orientada a objetos, cuando llamamos un archivo en otro lado, ¿sí? Constructor, se inicia todo lo que tenga el constructor cuando este es instanciado de otro lado, ¿no? ¿Qué es instanciar? Es hacer una llamada, ¿no? de este archivo acá, ¿sí? Y lo estamos guardando en una variable. Estamos guardando todo este archivo en una sola palabra, prácticamente. ¿Sí? Tenemos los atributos. Podemos modificar los atributos en el constructor, ¿sí? Para que estos pasen por parámetros. Todavía no vamos a ir en eso, así que no lo vamos a anotar. ¿Qué más vimos? Abstracción. No, bueno, veamos hasta ahí. ¿Hasta ahí entendieron más o menos qué es lo que era programación orientada a objetos?